Muy, pero muy bienvenidos a todos. Vamos a ir comenzando este pequeño curso que vamos a tratar de ir haciéndolo de aproximadamente unos 45 o 50 minutos. Pequeño curso en el cual vamos a tratar sobre qué relación hay entre el creer y el coronavirus. Es decir, qué relación podemos encontrar entre Dios y el sufrimiento, entre Dios y esto que hoy en día nos está pasando, hoy en día estamos teniendo entre nuestras manos. Así que te voy a pedir que te pongas cómodo, que puedas sentarte y que bueno, que puedas disfrutar de este pequeño curso, un cursito que es gratis, sobre una mirada teológica, es decir, una mirada de fe sobre esta crisis que hoy está pasando. A lo mejor ya tenés una mirada biológica, ya tenés una mirada política, de acuerdo a la situación que estés viviendo, de acuerdo al lugar geográfico en donde estés escuchando este podcast, pero está bueno también darse un tiempito para resolver esas preguntitas que muchos tienen sobre el coronavirus y la fe. Aprovecho esta instancia para traerles el caso de alguien que me preguntaba, ¿será causa de Dios todo esto? ¿Será causa de Dios este sufrimiento? Y por eso un poco esta inquietud nace y se puede plasmar en un podcast un poco más largo, un poco más explicativo, en un podcast que también estamos en vivo, ¿sí? Es un pequeño podcast que se ha formado con una comunidad también que está escuchando en estos momentos en vivo y que bueno, quiere interesarse un poquito sobre el tema de la fe y del coronavirus. Va de nuevo. Entonces, hay algunas preguntitas que nosotros nos hacemos en este tiempo propio de crisis. Fíjense que en épocas de crisis muchas veces no nos gusta enfrentarnos con nuestra propia imagen. Nos lleva a tener que responder preguntas que a lo mejor muchas veces las tapamos, que a lo mejor muchas veces la ponemos abajo de la cama o tratamos de tirarlas, pero las preguntas vuelven a surgir. Es ahí cuando, bueno, necesitas una herramienta para poder interpretar la realidad y para poder mirar la realidad desde una perspectiva también de fe, no solamente racional. Entonces, la pregunta que vamos a tratar en el día de hoy va a ser, ¿qué relación existe entre Dios y el sufrimiento? ¿Sí? ¿Qué pasa con Dios y el sufrimiento? ¿Tendrá en cuenta Dios todo aquello que vivimos? ¿Tendrá en cuenta Dios todo aquello que está pasando en el mundo? La cantidad de muertes que está habiendo en el mundo, en países como España, en países como China, en países como Estados Unidos. ¿Tendrá en cuenta Dios aquellos gobernantes que muchas veces parecen irracionales en sus planteamientos y privilegian más la economía que la salud? Aunque tampoco podemos dejar de lado la economía, es un punto importante ese, porque encerrarnos a todos significaría no solamente morirnos por un virus, por un bicho, sino también morirnos de hambre. Pero ve Dios, acá la cuestión que nosotros tenemos que tratar es si Dios está viendo todo esto. Es decir, si Dios está con nosotros. La respuesta va a ser afirmativa. Pero vamos a hacer ese caminito para llegar a esa respuesta afirmativa y a tener más fundamentos para creer. Va a decir San Agustín, creo para entender, entiendo para creer. En latín, credo ut intellegam, intellegot ut credam. ¿Sí? ¿Cuál es ese movimiento? El movimiento de que nosotros muchas veces creemos para entender la realidad, pero hay veces que la fe no nos basta y le preguntamos a la fe, le cuestionamos a la fe para poder entender un poquito mejor. Les he traído, quienes están mirando el PowerPoint en este momento, les he traído varias películas que a lo mejor en el mundo ya no son referencias, pero que acá, de este lado, desde Argentina, están siendo un poco más referentes, que es La Cabaña, esa película en donde un padre pierde a su hija y luego sale a buscar a su hija y por el camino lo atropella, un camión lo pasa por encima, él cae internado y en todo ese transcurso va soñando que se encuentra con Dios y Dios lo trata de reconciliar con él mismo y
y con su personalidad. Aparece la personalidad de la Trinidad. Es muy linda película, fantástica, hiper recomendable para cada uno de ustedes. Para este tiempo de cuarentena, si no la viste, anda a Netflix, está La Cabaña, se llama. Aquel caso es por qué el personaje principal se pregunta, ¿por qué mi hija tuvo que morir en manos de un psicópata? ¿Sí? Estas preguntas que muchas veces nos hacemos. ¿Por qué a tan temprana edad? ¿Por qué a los, yo no sé si será 5 o 7 años que se le muere la hija? Entonces, la pregunta que esconde esta película por detrás es la siguiente. ¿Por qué el sufrimiento y las muertes injustas? O sea, el personaje principal, después cuando se encuentra con Dios, le reprocha esto. ¿Por qué si vos sos bueno, permitís que haya una masacre? ¿Por qué si vos sos bueno, permitís que tus hijos se mueran? Que mi hija se muera. Fíjense, hay una herida muy, pero muy fuerte ahí. Es muy linda la película, te recomiendo de nuevo que la vayas a ver. Lo mismo lo podemos traer para el coronavirus. ¿Por qué en este tiempo en el cual parece que ya tenía todo organizado, en el cual parecía que todo lo que tenía estaba diagramado, vino este bicho y me tiró todo y me obligó a rearmarme? Porque un poco nos está obligando a esto la cuarentena, a rearmarnos. Y dichoso si no tenés a ningún ser querido que falleció. Pero también pensemos en esas personas que en este tiempo han perdido a un ser querido, han perdido a alguien que querían o que era cercano a ellas. Peor todavía, nos quejamos porque nos quedamos encerrados. Pero, ¿qué pasa con aquel que perdió a su familiar más cercano? Entonces, también para él puede venir la pregunta, ¿por qué a él y no a este? ¿Por qué si era tan joven? ¿Por qué murió? Bueno, ahí está un poquito la cuestión y el tema central de hoy. Otra película que me parece linda, aunque hay que tener un poco de agallas para verla, ¿sí? Fíjense, hay gente que tiene agallas para ver películas sangrientas. Miren que gente que le encanta el morbo. Personalmente a mí no me gusta el morbo, pero hay gente que tiene como más estómago para digerir esas películas. Yo he comenzado a ver, les advierto que he comenzado a ver porque no la he terminado de ver. Hay una película muy, pero muy linda. Linda, pero hay que tener estómago para verla. Que es famosísima también, está en Netflix, que se llama Milagro en la celda 7. Si usted tiene un buen estómago para digerir una película como esta, bueno, le recomiendo que la vea. Si no tiene buen estómago, no la vea, porque la va a pasar mal. O sea, sobre que ya tenemos mucha angustia. Una película dramática, hipersensible, te hace llorar hasta por los codos, te salen lágrimas hasta de los pies. Es increíble eso. Entonces, no la veas. Si no podés eh, soportar los dramas, yo te recomiendo, si no tenés agallas, si no tenés ese estómago, yo te recomiendo que no vayas porque es al vicio, diríamos acá de este lado. En Argentina es al pedo ver una película así cuando la realidad desborda de drama, cuando los noticieros desbordan de drama, no vayas a ver una película como esta. Pero te voy a contar muy, pero muy sencillamente de qué trata no te la voy a spoilear tampoco, ¿no? Pero la película arranca así. En la escena principal está una mujer, se está por casar y escucha en los noticieros que en Turquía se ha abolido la pena de muerte. Casualmente, es un acontecimiento histórico, ¿no? Casualmente el padre de ella era un señor discapacitado que es condenado injustamente a la pena de muerte por matar a la hija de un general. Una Turquía dominada por el ejército, gobernada por el ejército, y es condenado, es mal ajusticiado. Y bueno, la película combina un poco de ternura y de dolor, que son dos elementos típicos que hacen que todo estalle por el cielo, y la verdad que es muy doloroso, ¿no? Y más si lo pensamos en una cuestión de hecho histórico. Que también han sucedido, que hay películas también de este estilo, ¿no? De gente que ha sido justiciada con la pena capital injustamente, ¿no? Tal vez por cuestión de discriminación, tal vez porque son los descartables de la sociedad. Pero acá también nos podemos preguntar, ¿no está Dios ahí? ¿Qué pasa con Dios en esa situación? Bueno, la película
Obviamente tiene su título que dice Milagro, ¿sí? Milagro en la celda 7. Vamos un poquito hacia el centro de nuestro globo terráqueo y nos situamos en el continente africano. Ha salido una noticia en estos días que dice que África podría llegar a ser, o podría llegar a los más de 3 millones de víctimas por el coronavirus. Fíjense que es un número importante. Ahora, ¿quién se preocupa por África? Algunos dirán que se preocupen los mismos gobernantes, pero ¿quién se preocupa por esta gente que no solamente está en un nivel de pobreza importante y en un subdesarrollo? Ya no estaríamos hablando de un tercer mundo, estaríamos hablando de un cuarto, un quinto mundo, o sea, en un mundo infrahumano, de gente que simplemente le alcanza para sobrevivir, y en muchas partes del mundo, bueno, África principalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con Dios? Yo creo que alguna vez alguno de ustedes se ha preguntado, che, Dios, ¿qué onda con esto? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto ocurre? ¿Eh? Entonces salta un dilema que todo el mundo le escapa. Digo, a ver, es un dilema que alguna vez se te vino en la cabeza, pero que como no tenía las herramientas suficientes para afrontarlo, salta o viene a la cabeza y decís, no, lo voy a encapsular. Es hora que lo saques del freezer, es hora que abras la heladera, es hora que digas, bueno, a ver, vamos a reflexionar un poco en teología de las fronteras de la sociedad, vamos a abrir esa heladera, vamos a sacar eso del freezer, lo vas a poner en el microondas y te vas a poner el problema en la mesa ratonera, donde estés escuchando este podcast, en el sillón, donde sea, en la cama, donde sea que estés escuchando el podcast, lo vamos a poner ahí al ladito tuyo como para que lo veamos. ¿Qué es eso que sacamos del freezer? ¿Qué es ese dilema que vamos a sacar? El siguiente. Frente al sufrimiento hay dos opciones muy importantes. O un dilema, ya lo dijimos. O Dios es todopoderoso y no quiere resolver el sufrimiento, luego sería malo, o sea, vos tenés todo el poder para resolverlo, no querés, sos malo. Luego, pero si Dios es malo, luego no sería Dios, porque Dios es bueno. Dilema 1. Dilema punto 1. Dilema 2 puntos, ¿sí? O Dios no puede resolver el sufrimiento, o sea, digamos que es impotente, luego no sería todopoderoso, luego tampoco sería Dios. ¿Por qué? Porque no estaría sabiendo cómo resolver una situación como esta. A partir de ahí, la mayoría de las personas se queda sin herramientas y es lógico, porque no podemos ni aceptar a Dios como un ser maligno, maquiavélico, no podemos aceptar como ese ser que está, diría Descartes, un gran filósofo. Descartes dice, o Dios es bueno o es un tipo que nos está manejando, es un ser todopoderoso que nos maneja a su antojo, o Dios no es todopoderoso. Es un problema importante. Yo les voy acá que quienes están viendo el PowerPoint, lo están viendo, pero yo les voy a leer para los que después van a escuchar. Dice, este es el dilema de Epicuro, que va por ahí. Digo, vamos a ir mezclando filosofía y teología. Este es el dilema de Epicuro que va por ahí. Dice así. Dice Epicuro, ¿está Dios dispuesto a impedir el mal, pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. ¿Es capaz, pero no está dispuesto? Entonces es malévolo. Si es a la vez dispuesto y capaz, entonces, ¿por qué todavía hay maldad? O sea, si lo puede hacer, ¿por qué todavía sigue la maldad? Evidentemente, no está dispuesto ni es capaz. Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Luego, bueno, caemos en el clásico Dios no existe. Y déjenme advertirles que muchas veces el problema del ateísmo, así bien crudo, no está en cuestiones de fe. El mayor problema del ateísmo, y me animaría a decir del siglo XX, del XIX, del XVIII y un poquito más para atrás, el mayor problema del ateísmo europeo es este. Es el problema de no poder resolver este dilema. Si Dios es bueno, ¿por qué no termina con el sufrimiento?
Si puede y no lo hace, es malo. Luego, o sea, ¿para qué creer en Dios? Punto uno, ¿para qué creer en Dios? Y punto dos, entonces luego Dios no existe, bla, 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 bla. ¿Cómo salimos de este intrincado? Porque parece que estamos entre la espada y la pared. No sabemos para dónde escapar. Bueno, vamos a ir por partes, ¿sí? Yo les he traído acá, lo que están viendo en el PowerPoint, muy lindo, porque les he traído acá una cuestión de que muchas veces, fíjense ustedes, cuando van, o cuando un amigo está mal, parece que quien ha podido leer el libro de Job, léalo. Quien ya lo ha hecho, fíjense que en el libro de Job hay muchos amigos. Job sufre una desgracia, así como un intro, y muchos amigos van y le dicen: no, Job, vos pecaste. Esto te vino a vos porque vos pecaste. Entonces Dios te está castigando. Y le dan y le dan y le calientan la cabeza a Job para que odie a Dios. Muchas veces tengamos cuidado porque frente al sufrimiento de los demás, muchas veces lo que puede hacer es que nos comportemos como como los famosos amigos de Job. Fíjense, ¿cómo nos podemos comportar como los famosos amigos de Job? Con las siguientes frases. A lo mejor algunas frases están un poquito más argentinizadas, ¿sí? Sepan disculpar esta cuestión local, pero les iré explicando. No son frases vulgares, pero sí están un poquito más argentinizadas. Acá por acá se escuchan estos dichos. Usted después lo puede llevar a su tierra de residencia. Se escucha esto por acá. Dios aprieta pero no ahorca. O sea, como que el guaso te agarra del cuello y te aprieta, como para que sufras un poquito. No sé, parece que enseñándote no sé qué, pero bueno, la idea es que sufras un poquito, pero no te va a matar. La pregunta que surge a los oídos de alguien sensato que piensa, dice: ¿para qué aprieta? Dios aprieta, pero no. A ver, hermano, ¿para qué aprietas? Ahí viene el cordobés. ¿Para qué aprietas? O sea, ¿cuál es la finalidad de apretar? No tiene sentido. Otra, la clásica: Dios te está poniendo a prueba. La mente sensata, ¿qué diría? ¿Qué necesidad hay de probar? ¿Acaso le salió mal la creación? A ver, hermano, o sea, no tenías la capacidad suficiente para ponerte a hacer algo medianamente mejor, medianamente aceptable, que hiciste la condición humana. Bueno, estas son todas preguntas que surgen frente al sufrimiento y que uno la puede ver reflejado en el libro de Job. Ese librito tan lindo que es más una novelita, ¿sí? Sigue las frases tóxicas. Yo le he puesto acá frases tóxicas. ¿Vieron que hoy se nombra este tipo de personas tóxicas? O también existen frases tóxicas. Dice: Dios da las mejores batallas a los mejores soldados. Bueno, todo bien, pero ¿para qué generar guerras? No sos el Señor de la paz. Dios te quiere enseñar algo. La mente sensata de nuevo diría: ¿no podría enseñar Dios de otra manera? Digo, al fin y al cabo, Dios, ¿no? ¿Será voluntad de Dios? Dicen algo. ¿Viste? Claro, no pueden explicarlo. Me va a salir el cordón. ¿Viste? Los locos no pueden explicar el hecho, ¿viste? No saben cómo. Dicen: no, será voluntad de Dios, mijo. ¿Viste? En el campo por ahí te dicen: no, será la voluntad de Dios. Digo, a ver, está bien, pero eso no basta. Digo, para alguien que se está sentando a escuchar y ya se chupó 18 minutos, esto no basta, ¿se entiende? Digo, uno tiene que ir más allá. Dejemos a gente bueno, que ya ha tenido otra catequesis, pero para alguien que ha tenido un tipo de catequesis y quiere reformular su catequesis, bueno, uno tiene que ser un poco más serio en su planteamiento. Por eso estamos haciendo teología en las fronteras de la sociedad. Hay dos libros muy buenos, casualmente un sacerdote español, Andrés Torres Queiruga, que ha reformulado esta cuestión de Dios y el sufrimiento en un libro que se llama Recuperar la salvación para una interpretación liberadora de la experiencia cristiana. Es un libro que, bueno, acá en Argentina anda dando vueltas, no sé, calculo que el resto del mundo también, se consigue, bueno, es un libro, no diríamos que es un bestseller, pero le vamos a hacer publicidad
al querido Andrés, al padre Andrés. Tiene otro libro que es muy bueno que se llama Del terror de Isaac a la abad de Jesús. O sea, del terror de ese Dios que le pide a Abraham un sacrificio al Padre amoroso de Jesús. O sea, una evolución. Bien, ahí lo tienen, para los que están viendo en vivo, ahí lo tienen al gran Andrés Torres Queiroga, teólogo, ¿sí? Para los que quieren saber un poquito más de él. Yo voy a hablar de su teoría. Entonces, para los que quieran profundizar un poco más en lo que él cuenta, vaya usted a YouTube, ponga Andrés Torres Queiroga y ahí encontrará un montón de conferencias de este eminentísimo estudioso. ¿Qué dice Andrés Torres Queiroga? Pues yo me voy a referir a su teoría, ¿no? Y después le voy a hacer una crítica. Me voy a permitir hacerle una modesta crítica. ¿Qué dice Andrés? Dice lo siguiente. Muchos años estuvimos defendiendo la omnipotencia divina. A ver, ¿qué quiere decir con esto? Durante muchos años hemos defendido la omnipotencia de Dios. Es decir, preferimos afirmar que es todo poder. Fíjense, recuerden el dilema, ¿no? El clásico dilema, que lo tengo acá, vamos de nuevo con el dilemita. O Dios es todopoderoso y no quiere, luego es malo, luego no es Dios, o Dios puede, luego no es todopoderoso, luego no es Dios. ¿Qué preferimos afirmar nosotros los seres humanos? Que es todopoderoso. ¿Sí? Que es todopoderoso, no que no quiere. O sea, no es que no tiene ganas. El tipo es todopoderoso. Entonces, preferimos afirmar que es todopoderoso antes de que sea impotente y no pueda acabar con el mal. Claro, necesitamos a alguien hiper superior, ¿no? En la primera afirmación podemos elaborar argumentos defendiendo a Dios. O sea, defendiendo la omnipotencia divina. Ah, no, es todopoderoso. Sí, ¿por qué no acaba con el mal? No sé. Esas son cuestiones de Dios. ¿Viste? Por ahí dice, será voluntad de Dios. Dios te quiere enseñar algo. ¿Viste? Todas estas frases así tóxicas que la verdad que no ayudan a nadie. Si usted va a un velorio y no sabe qué decir, no diga nada, porque es terrible que alguien te diga algo y terminas metiendo más la pata que otra cosa. Entonces, muchas veces preferimos quedarnos con la imagen del Todopoderoso porque en la segunda afirmación, o sea que es impotente, se nos cae la imagen de Dios aprendida. O sea, la que de nene o de niño te enseñaron que Dios era el Todopoderoso. Recomiendo otra película para esto, para hablar de la omnipotencia divina, que es una película con Morgan Freeman, Todopoderoso. Casualmente así se llama la película, con Jim Carrey y Morgan Freeman, Todopoderoso. Película, linda película, así bien cómica, es más, mejor para este tiempo de cuarentena en la que te querés reír. A lo mejor ya la viste, ¿no? A lo mejor ya la viste, seguro que la viste. Si no la viste, buscala, está genial. Después voy a volver con la película porque ahora quiero explicar de qué se trata la omnipotencia divina. Muchas veces vemos a la omnipotencia divina como una cuestión un poco así como tiránica de Dios. Un Dios tirano, un Dios que ordena, un Dios que si no cumplís la ley te va a bajar la guillotina, un tipo más monárquico, tirano, absolutista que un padre. Porque eso muchas veces tenemos en la cabeza. Tenemos un Dios medio sádico en la cabeza. No un padre, no, como dirían otros podcasts, no era un personal trainer. No tenemos la idea de un personal trainer. Tenemos la idea justamente de un tipo medio sádico, medio tirano, medio rey, medio que no se mezcla con el pueblo. Entonces, hay que reformular eso. Entonces, fíjense, ¿en qué se basa la omnipotencia divina? La omnipotencia de Dios, o sea, que Dios sea todopoderoso, no se basa en la prepotencia, en la violencia o en el avasallamiento del otro. Dios es muy respetuoso de tu libertad. Guarda que acá hay que tomar bien libertad, ¿no? Libertad no significa libre albedrío. Libertad no significa me desligo del otro. Porque está muy mal entendido libertad, ¿sí? Porque por ahí, sí, somos defensores acérrimos de la libertad, pero la libertad no es individualista. Guarda con esto. No cae en un egocentrismo, no es individualismo,
que no tengo ni idea de lo que vive el vecino del lado. El que es libre verdaderamente es aquel que se preocupa por el otro. Al menos la libertad que se propone en los textos y en la experiencia hebrea. No es una libertad individualista. Bueno, Dios ama la libertad del ser humano. Entonces no es prepotente, no es violento. Fíjense, vuelvo a la película Todopoderoso. La película Todopoderoso, que lo tenemos ahí a Jim Carrey, la puse ahí para los que me van a escuchar después, pero los que están en vivo están viendo esto. La puse ahí. ¿Por qué la puse? Y a propósito, porque en un punto el personaje principal tiene todos los poderes de Dios. ¿Sí? Le dice, el personaje que es Morgan Freeman le dice: yo te voy a dar todos los poderes. Bueno. Y bueno, al principio todo bien, pero ¿cuándo se le dificulta a este personaje interpretar a Jim Carrey? Cuando ve que su novia se le va y no la puede volver a atraer. Entonces va a Morgan Freeman y le dice: che, pero para acá no funciona todo. Porque vos me diste todos los poderes, pero no puedo. ¿Cómo puedo hacer que ella me ame? Fíjese, la novia lo dejó. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo que ella me ame? Entonces Dios le dice, el personaje de Morgan Freeman, Dios le dice: ahí está el problema. Claro, o sea, Dios no puede violentar la libertad, tu libertad, de quererlo o de amar. Entonces, no es prepotente. Dios es omnipotente, o sea, todopoderoso en amor, no en violencia. Aquí hay una cuestión: el amor no se impone, el amor se propone. Digamos, uno cuando va a proponerle a la novia, el novio, lo que tengas, algunos se van a escandalizar por lo que dije, pero sí, hablando de religión, pero bueno, uno ya tiene que saber, si escuchar el primer podcast, que ser homosexual no es pecado. Uno cuando va a proponer a su pareja que se case, que les quiere para toda la vida, le tiene que proponer, no es una imposición, ¿sí? Y con Dios pasa lo mismo. La omnipotencia de Dios no se basa en la prepotencia, se basa en el amor, no es opresión. Entonces, fíjense algo tremendamente loco que descabella la razón. La fuerza de Dios, o sea, la fuerza de Dios, el poder de Dios, radica en la debilidad de un niño que nace en un pesebre y de un judío hebreo que es ajusticiado injustamente y muere en la cruz. ¿Cuándo es todopoderoso Dios? Cuando está clavado en la cruz. Fíjate que esto rompe los esquemas de cabeza de cualquiera. No, ¿cómo puede ser que Dios sea fuerte? Y sí, bueno, pero eso es el Evangelio, estimado. Eso es lo que lee en el Evangelio. Bueno, ¿y qué hacemos con toda la imagen de Dios potente que nos enseña? Bueno, no sé qué va a hacer usted con esa imagen. Yo le estoy planteando la imagen que nos muestra Jesús de Nazaret, Jesucristo. Jesucristo nos ha venido a mostrar un Dios que es potente en amor y no es prepotente en violencia. No es prepotente, no es un tipo que avasalla la razón. De hecho, aprovecho para decir una frase así para guardar como, ¿no? La fe, usted cree porque cree, porque quiere creer. La fe, pero tampoco la fe es un golpe de estado a la razón. O sea, no es que porque tengas fe no puedes pensar. Puedes pensar, y de hecho es lo que estamos haciendo. Entonces está mal entendido la omnipotencia de Dios. ¿Sí? Continuamos. Uno tiene que ir al Nuevo Testamento. Vayamos al Nuevo Testamento. ¿Qué enseña Jesús sobre las cuestiones del mal, sobre el sufrimiento del mundo? Varias cosas. La primera que uno le tiene que dar bien claro en la cabeza es la siguiente. El mal en el mundo no es causa de Dios. Dios no es origen de los acontecimientos desafortunados. O sea, a ver, que alguien venga y le ponga el pistola en la cabeza al otro y le huele la cabeza, no es problema de Dios eso. Es decir, no es culpa de Dios. Es culpa de la mala libertad, libre albedrío, diríamos nosotros, de la mala libertad del tipo que no está bien de la cabeza. ¿De quién es culpa la millonada de pobres que hay en el mundo? No es culpa de Dios eso. Si Dios en el Génesis quiere que todos disfrutemos de la naturaleza. Entonces, ¿por qué hay pobres? Y porque hay tipos hiper egoístas. ¿De quién es el problema? Y así empezamos a continuar. Pero claro,
Cuando vemos algún mal, ¿a quién el primero que le echamos la culpa? A Dios, no, pero Dios dice, como que mira diciendo, pero yo les di libertad. ¿Sí? No creé marionetas para andar, o títeres, para andar manipulándolos como si fuera, porque eso sería una manipulación, luego no es amor. La manipulación nunca fue amor, nunca es amor. Entonces, el mal no es causa de Dios. Jesús viene, en el Evangelio, Jesús viene a anunciar el reino de Dios que ya está entre nosotros. De un Dios que no es ley, que no es castigo, que no es juez, que es un Padre misericordioso. En Jesús de Nazaret, atención con esto, Dios viene a asumir, porque aquí hay un problema. Entonces, ¿qué ocurre si Dios no es causa del sufrimiento? ¿Lo permite? Bueno, porque algunos dicen, no, Dios no le gusta el sufrimiento, Dios permite el sufrimiento. No, no, estamos volvemos de nuevo al mismo problema, tenemos un Dios masoquista. Guarda con esas frases que son tóxicas, Dios no le gusta el sufrimiento, pero lo permite, estamos en un problema, ¿no? ¿Qué nos muestra Jesús? Vayamos a lo que nos muestra Jesús de Nazaret. ¿Qué nos muestra Jesús de Nazaret? Que Dios viene a asumir el dolor humano. Fíjense, no es que lo permite, lo viene a asumir, o sea, viene a sufrir con. Se hace sufriente con los sufrientes y llega a morir en el abandono del dolor. O sea, no tenemos un Dios que se está tomando un daiquiri en el cielo mientras ve que su hijo está sufriendo. O mientras, no. Dios ha creado el universo y no lo ha abandonado. Dios ha creado, te ha creado a vos y no te ha abandonado. Entonces, Dios no está alejado del sufrimiento. Dios se hace sufriente con los sufrientes. Estimado, y esta es la buena noticia, estimada, esta es la buena noticia, que tenés un Dios compañero en el dolor. O sea, tenés un Dios encuarentonado, por así decirlo, no sé cómo decirlo, encerrado en la cuarentena con vos. Esa es la buena noticia del cristianismo. Diferente al Islam, diferente al judaísmo. Respetamos las religiones, ¿no? Pero, ¿cuál es la buena noticia del cristianismo? De que Dios se ha venido a ser tu compañero. De que Dios se ha transformado en el varón de dolores. En el hombre que sufre. Entonces, Dios se mete en la historia para sufrir con. Fíjense que en esto hay un problema. Muchas veces uno agarra la Biblia y tiene problemas de traducciones. Si tiene la Biblia ahí a mano, lo invito a que vaya a Mateo capítulo 10, versículo 29. Muchas veces encontramos malas traducciones de la Biblia. La Biblia ha sido escrita en el original, en lenguaje griego, ¿sí? Y muchas veces encontramos una mala traducción. Fíjense en esta traducción. Voy a leer el versículo primero y después voy a ir diciendo. Mateo 10, 29 dice lo siguiente. ¿No se venden dos pajaritos por un cuarto, a lo mejor por una moneda, ¿no? Y sin embargo ninguno de ellos caerá a tierra sin que el Padre lo permita. Estamos como medio complicados, ¿no? Sin que el Padre lo permita. O sea que si Dios lo permite, cae al suelo, se muere. O sea que si Dios permite, como que a Dios le gusta el sufrimiento. ¿Sí? Fíjese en esta segunda traducción del griego a otra lengua. ¿No se venden dos pajaritos por un cuarto? Con todo, ninguno de ellos cae a tierra sin el Padre. Fíjese cómo mejoró esto, ¿no? O sea, en uno el Padre lo permite, en otro no es que lo permite, cae con el pajarito. O sea, Dios está sufriendo. Dios jamás puede ser la causa del sufrimiento. Esto es lo que le preguntan los apóstoles a Jesús cuando en Juan, en el libro de Juan, ven que hay un ciego y le dicen, Señor, ¿de quién? ¿Por qué es ciego este? ¿Por culpa de él o por culpa de sus padres? ¿Del pecado de él o de sus padres? No, no fue ni pecado de él ni de sus padres. Nació así porque nació así. Entonces, digamos, a ver, Dios no es un Dios castigador. Ah, te portaste mal, ahora te voy a castigar. Pues eso hay que sacárselo ya de la cabeza. Uno ya no puede pensar de esta manera, ni que lo permitan. Fíjense, he titulado ahí. Entonces, si Dios, digamos, vamos por el inverso. Dice así la pregunta. ¿Dios quiere pero no puede? A ver, ahí por dónde va. Dios quiere pero no puede. El origen del mal. ¿Cuál es el origen del mal? El mal tiene
tiene dos orígenes. En primer lugar, el egoísmo humano, ¿sí? En el cual Dios no puede ir en contra del libre albedrío dado a los seres humanos. O sea, ahí tenemos, fíjense, la gran disyuntiva o el Dios que ha venido a mostrar Jesús de Nazaret. Un Dios que puede, pero a la vez no puede. Un Dios que quiere, pero a la vez no puede. ¿Por qué? Porque no puede ir en contra de tu libertad, ¿sí? Ese es el primer origen del sufrimiento humano. El origen del mal, ¿no? ¿Cuál es el segundo origen del mal? Lamentablemente, déjeme que le diga, nuestra naturaleza finita. Es decir, a ver, somos seres creados en la materia. No somos dioses, ¿sí? Morimos, sufrimos, en parte también por nuestras limitudes humanas. De repente, me acuerdo que en una vuelta jugando al fútbol, uno me empujó, me caí y tuve una fractura expuesta de cúbito y radio. Los huesos se me salieron por la mano. Entonces, yo miré eso. Uno no puede echar la culpa de Dios por eso. ¿De quién fue culpa? Y no fue culpa de nadie. Digo, tampoco ha tenido mala intención el que me metió un cuerpo, porque yo sabía que no tenía mala intención. Pero no es culpa de nadie, eso ha sido una fricción del deporte. Y bueno, se me salen los huesos, y bueno, un poquito de dolor, obviamente, pero ¿por qué el dolor? Y porque soy de carne y hueso. Entonces, ¿por qué el amor de él? Porque somos de carne y hueso. No somos seres angelicales, ¿sí? Por ejemplo, en esta cuarentena, y nos gustaría estar juntos, pero no podemos estar, lamentablemente. Y bueno, ¿por qué? Porque ya nuestra existencia, y esto es lo que afirma Torres Queiroga, nuestra propia existencia nos comporta un sufrimiento. El existir ya es trabajoso. Si usted pensaba que la cuarentena era trabajosa, no, se equivocó. Existir es trabajoso. Es un problema. ¿Bien? Había un influencer, me acuerdo, hace un par de años, decía, ¿por qué alguien nos creó? ¿O por qué alguien nos trajo al mundo? Si está de sufrir. No, bueno, tranquilo. La vida es hermosa. Nada más que hay que saberlo llevar. Entonces tiene dos orígenes, repasando el egoísmo humano y nuestra naturaleza finita. Querer dar vuelta a esto, o sea, querer acabar con el sufrimiento en esta vida terrena, déjenme decirle que es como pensar un círculo cuadrado. Es imposible. ¿Por qué? Porque somos criaturas finitas. Pero a la vez, fíjense, y acá hay una prueba de la existencia de Dios, somos criaturas finitas, pero estamos constantemente aspirando a la plenitud. Es decir, a la felicidad total. Entonces, si aspiramos a la plenitud, la felicidad total quiere decir que algo existe, ¿no? Que vamos hacia algún lado, que tenemos un fin. Y pretender que esa felicidad total, esa plenitud total, se haga concreta acá y ahora, en una vida sin sufrimientos, en esta vida terrenal, material, es lo mismo que pensar en un círculo cuadrado, es imposible, porque nuestro cuerpo ya nos limita, ¿sí? Entonces, ya cuando nacemos ya tenemos una cuotita de sufrimiento y ya la vida tiene su cuota de existencia. Por eso, muchas veces, fíjense, algunos dicen, ¿por qué Dios no me hizo un milagro? Imagínese usted si Dios le tuviese que hacer un milagro a todo el mundo. Tendría que aniquilar todo, llevarnos a toda la plenitud total. No digo aniquilarlo en un sentido de desaparecer a la nada, pero sí acabar con todo, hacer la clásica llegada del fin de los tiempos, el apocalipsis, se funde todo y vamos todos con Dios. O sea, porque si a Pedro le hace un milagro, ¿por qué no me hizo un milagro a mí? ¿Se entiende? Entonces, claro, ¿y por qué no a mí? Porque no a mí, tenemos que tranquilamente terminar con toda la existencia material. A eso es lo que voy, ¿sí? Después viene, es, es muy vivo Andrés Torres Queiroga porque sigue haciéndole preguntas a Dios, lo pone a Dios medio contra la espada y la pared. Y dice lo siguiente: ¿por qué no nos creó como seres angelicales, sin materia? Podrías habernos ahorrado el sufrimiento. Bueno, sigue haciendo preguntas. Digo, a ver, Dios es un Dios de la felicidad, ¿sí? Dios desea la felicidad para su hijo. Que no piense que Dios desea la felicidad y tendrá que renovar la imagen de Dios, porque que Dios quiere el sufrimiento, que Dios quiere la cuotita, ¿viste? No, Dios no quiere el sufrimiento. Dios quiere que vos seas feliz. Y también quiere y puede llevarnos a... no es que Dios... No, miren la primera disyuntiva, no. Dios quiere que vos seas feliz y puede que vos seas feliz. O
sea, quiere llevarte, lo puede hacer. ¿Sí? Pero ha visto Dios conveniente crear, con este tema de lo material, ¿no? Crear una realidad distinta a Él, la realidad material, ¿sí? Pero no sin Él, o sea, no acompañado con su amor. Entonces Dios no crea otro Dios, ¿ah? No crea otro en la misma proporción, salvo el Hijo de Dios, bueno, es un caso aparte, pero no crea otra realidad, no, crea una realidad distinta a Él, pero no sin Él. Es decir, no dejándola abandonada, como si fuera ¿se acuerdan de esos juguetes que uno agarraba, tiraba la piola y allá que vaya? No es. Dios se mete dentro del autito, ¿eh? Y va con vos. Entonces, ¿en qué radica la felicidad? La felicidad radica en comenzar ya en este mundo material a vivir en su amor. A ver, la fe no te va a traer el éxito. Disculpa que lo diga así. La fe no te trae el éxito. ¿Qué te trae la fe? La fe te da la capacidad para que vos mires de otra manera la realidad. Y puedas tener una espalda suficiente para afrontar la realidad material que comporta sufrimiento de otra manera distinta. Y así puedas empezar como si fuera en una curva ascendente, llegar a la plenitud total con él. Pero la plenitud, la felicidad arranca hoy, acá. Y eso se llama resucitar, conectándolo con la Pascua. Resucitar es volverse a levantar. Volverse a levantar para vivir en la felicidad. Digo, Jesucristo ha resucitado para acompañarte. Jesucristo está con vos. Él te acompaña en tu vida. Entonces Dios no te abandona en el sufrimiento. Dios te ayuda como un personal trainer a que aprendas a vivir. Hay un libro muy lindo de un francés que se llama Aprender a vivir. A que aprendan a vivir para llegar a la felicidad acá en la tierra y luego a la felicidad total, plena, culminante en el cielo. Entonces vivir, pero guarda con esto, vivir en el amor de Dios no te elimina el sufrimiento. Pero el amor de Dios te va a cambiar la manera de ver la realidad, o sea, la manera en la que vos afrontes el sufrimiento. Te va a dar ánimo, te va a sostener. ¿Sí? De nuevo, la plenitud que Dios nos ofrece se parece más a una curva ascendente. Ya en esta tierra podemos disfrutar de la felicidad de Dios. Con límites, obviamente, por la existencia carnal, material. Pero tendemos hacia la plenitud total de los tiempos. ¿Sí? Entonces, recapitulando, hay una síntesis en dos palabras. ¿Por qué el sufrimiento? El sufrimiento existe. ¿Por qué? Punto uno, por el egoísmo humano, la mala libertad administrada. Y punto dos, por nuestra existencia. Ahora, frente a ese sufrimiento, Dios jamás te va a abandonar. Hay forma de amortizar ese sufrimiento, de apaciguarlo o de, por así decirlo, no lo voy a decir, de apagarlo, pero sí de sobrellevarlo de la mejor manera. Y es viviendo en su amor. Esa es la manera más linda de amortizar el sufrimiento y de ser feliz. La propuesta del libro de Génesis. Lo llevo al libro de Génesis. Fíjense cuando Dios le dice, cuando se come la manzanita, ¿no? Y se saben que se hicieron una macana importante. Entonces Dios le dice, bueno, a partir de ahora comerás con el sudor de tu frente, serás expulsado del jardín. A la mujer le dice, tendrás los hijos con dolor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios los castigó? No. Que quisieron buscar la felicidad por sí mismos, egoístamente, y eso les cambió la manera de ver la realidad. Entonces el egoísmo, sobre que ya venía complicada la existencia terrena, le da una cuota más de sufrimiento a esta existencia. Porque vivir en Dios, vivir en su amor, dejarnos que Él nos ame, eso ya puede ser una felicidad impagable. Puede llenar muchísimo el corazón, te puede colmar la vida, prácticamente. Quien ha hecho experiencia de la oración, hace esta experiencia de un Dios que te ama profundamente, y en la cual llegas a afirmar como Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante,
todo se pasa. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Fíjense, ¿no? Solo Dios basta. ¿Por qué le bastaba solo Dios a Teresa? Porque se dejaba amar. Porque dejaba que en su corazón el amor de Dios entre y a partir de ahí le transformaba la manera de ver la realidad. Y tal vez el sufrimiento terreno se le hacía nada frente a este gran amor de Dios, ¿sí? Queda una cuestión más para una próxima edición que dice así: ¿por qué en el Antiguo Testamento Dios mata gente y está a favor de las guerras? Bueno, fíjense usted, en el Antiguo Testamento tiene toda una interpretación esto que lo vamos a ver en el próximo episodio. Les mando un gran, pero gran abrazo, un abrazo virtual. Espero que estén pasando por una linda cuarentena y que Dios los bendiga.